Entre los síndromes linfoproliferativos tenemos dos grandes grupos que son los linfomas y las leucemias, que vamos a tratar. Los síndromes linfoproliferativos generalmente se caracterizan porque ellos afectan la línea hematopoyética o el sistema linfovesicular, así como a su vez algunas veces pueden infiltrar el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central. Entonces, nos vamos a quedar con los que el síndrome linfoproliferativo que afecta el sistema hematopoyético se clasificaría como una leucemia, ya sea una leucemia aguda o crónica, ya que en la clase cuando hablaremos de ella, linfocítica o no linfocítica, dependiendo de su tipo. Y aquellos que afectan el sistema linfovesicular, el sistema nervioso central y gastrointestinal, hablamos de eso. Esas son las grandes diferencias. Sin embargo, si alguno de ustedes le dio la clasificación del linfoma no Hodgkin de la Organización Mundial para la Salud del año 2008, de la última clasificación que hicieron, cuando ustedes miran la clasificación del linfoma inmunitario, entre algunas subtipos. Esto es porque en algunos casos ellos se superponen el linfoma. ¿Qué quiere decir? Que a veces las leucemias pueden infiltrar los ganglios linfáticos. Y así como los linfomas, además de que se genera la invasión del sistema linfovesicular, ellos pueden afectar la médula ósea cuando está en el estadio 4, o cuando hay infiltración de la misma. Y por eso podemos ver infiltración o superposición de las mismas. Sin embargo, un linfoma de Hodgkin, generalmente cuando está recaída y en el estadio 4 de infiltración de médula ósea, es incluso a veces se transforma en una leucemia. Y también es una leucemia. Es en el momento que hacen superposición. Pero sabiendo esto, pues no son las grandes síndromes o grandes patologías. En cuanto a los linfomas, pues como les dije, generalmente el sistema linfovesicular, en algunos casos el gastrointestinal, pero para el específico el sistema nervioso central. Generalmente, por ahí hay unas revisiones que hicieron de diferencia entre hombres y mujeres. Generalmente eso no es un factor de riesgo predisponente, sin embargo le da. Tenemos dos tipos, generalmente de herencia central y de resistencia central. Esto es una gran diferencia. Uno que en el linfoma no Hodgkin generalmente se ve en personas más jóvenes, en el linfoma no Hodgkin se ve en personas adultas. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Tiene una predisposición de relación de género como la mayoría de las patologías que ustedes ven. Sin embargo, la variante esclerosis nodular sí es mucho más predisponente en mujeres. No quiere decir, por eso no tiene nombre, pero es un poco como el cuerpo no lo puede. Generalmente se caracteriza por tener síntomas constitucionales o síntomas generales, como serían los síntomas de pérdida de peso, generalmente el 10% del peso de superficie corporal en el centro. Esa es la gran diferencia. En este por el paciente perdió 10 kilos en una semana, por eso la vamos a valorar en la linfovesicular que también caracteriza el centro. Tenemos prurito, sudoración profusa y generalmente el patrón de la fiebre, que es lo más característico de este linfoma. Sí. Pero generalmente no está escrito, pero ahí sí hay pérdida de apetito. Estos me los entregaron de último. Estos no los tenía. Aquí dice Luis Pinera, ¿será? Luis Pinera. A Luis, dígame los factores de riesgo para un paciente que tenga predisposición en el pecho. En general. Ajá. En general linfoma. Porque yo le dije linfoma de Hodgkin y linfoma de Mann. Se llama así. Porque realmente hay dos factores de riesgo característicos de todo paciente con el Helicobacter pylori que no es tratado tiene 50% más predisposición a desarrollar un linfoma de tipo de Mann que cualquier otra persona. Generalmente eso es un factor de riesgo. Y todo de Mann, un linfoma de Mann. Generalmente. Y todo paciente con
yo quiero que a mí me pregunte. Eso depende de la edad que tenga el paciente. Porque si usted me dice que tiene 7 años, yo le puedo asociar a que le Stenbar es solamente viral. Y yo le doy valoración y seguimiento por 6 meses. Pero si tiene 60 años con un Stenbar, yo no espero los 6 meses. Es dependiendo de la conducta del paciente. Aquí está Jordi Bastida. ¿Cómo está? Por aquí está el examen. ¿De dónde se fue? No me va a decir él. Patricia Flores. Patricia, yo quiero que me diga 5 maneras de presentar un paciente un linfoma. Ejemplo, como su compañero lo dijo, síndrome adenomegálico. Es una manera de presentar un linfoma. Dígame 5 causas más. 5 formas de presentarse un linfoma. Sindromáticamente. Porque generalmente no todos los pacientes le van a llegar 30 años con fiebre, pérdida de peso, prurito, adenopatía y hepatosplenomegalia. No todos los pacientes son así. Por lo menos el Burkitt no llega así. El linfoma de Mann no llega así. La esclerosis nodular generalmente no llega así. Sí, como un síndrome anémico o una manera de presentar. No sabe. Dígame el patrón de la fiebre, que es muy característico y lo tienen que interrogar. Y usted a todos los pacientes en el servicio le van a ver eso. Ajá, así se llama. Ese es el polvo de la fiebre. Ese no es el patrón de la fiebre. Es una fiebre residual. ¿Cómo es la curva de esa fiebre? Una fiebre de la que puede tener de 3 a 6 días seguidos y luego pasa de 3 a 8 semanas en periodo. Y las 5 formas de posible presentación del linfoma en general pueden ser los síntomas presos. Puede también tener un síndrome de vena cava superior, que es la compresión a nivel del cuello de todas las estructuras, entonces nos hace síncope, tiene dermatosplanina, por ejemplo. Puede tener un paciente adenopatía no solidificada sin la auxiliar inguinal. Podemos tener un paciente con síndrome cutáneo como el de César o el micosis fovea, pero son expresas de células técnicas. Y otro modo de presentación sería ya pacientes con leucoplasía en César, si es un paciente VIH, es muy común la migración hacia el cerebro. Podemos tener un paciente con hemorragia digestiva cuando es un linfoma marginal o también dermato por el hipogastro. Son pacientes que tienen tiempo tomando inhibidores de la bomba de tratamiento, nada, altas dosis, tienen sangrado digestivo y mucha infección. Brandon, dígame 5 diagnósticos diferenciales de linfoma. 5 diagnósticos diferenciales de leucemia, por ejemplo. ¿Qué es leucemia para ser específico? ¿Qué es leucemia? ¿Qué es leucemia? Es leucemia específicamente que usted le van a pensar que tiene un linfoma. Porque cuando yo di la introducción, yo le dije, realmente, la leucemia solamente afecta el sistema hematopoyético, mientras que el linfoma no. Sin embargo, existe superposición de ellos que uno lo puede afectar a otro. Entonces, generalmente un paciente con leucemia no tiene adenopatías ni hepatosplenomegalia, excepto un tipo de leucemia. ¿Cuál es?
La leucemia linfoblástica. La linfoma. Otro diagnóstico. Tuberculosis. Es un diagnóstico diferencial. ¿Cómo? Amiloidosis. Apendicitis en casos de uno de los linfomas que se presenta con sintomatología similar a la apendicitis. ¿Qué linfoma? En una masa intersticial. ¿Qué linfoma? Es el linfoma de los El linfoma no Hodgkin. El linfoma de Burkitt generado en América y en Europa. Generalmente se presenta con una apendicitis. No. Porque el de África es el que tiene la sintomatología que se observa en los casos un linfoma de Burkitt no necesariamente, o sea, un linfoma no es que tenga acá, es el tamaño, que mide más de 10 la masa y ese se llama un linfoma de Burkitt. Generalmente lo que usted ve más cara, pero usted puede ver medias clínicas, a ver. Cuando usted ve un plastrón ganglionar, generalmente el paciente consulta por obstrucción intestinal y cuando abre el cirujano se encuentra con el plastrón, biopsia sale un linfoma, sí lo hace, pero un diagnóstico diferencial del linfoma y la apendicitis. Pero la apendicitis se dedica como otro cáncer generalmente, pero usted también lo dice en oncología, sino en hematología, que generalmente son linfomas, neoplasias de piel, como los neuroendocrinos. El neuroendocrino es el único tumor que debuta como una apendicitis. La gente cree que una apendicitis al tomar la biopsia sale sustancial como un tumor neuroendocrino. ¿Qué linfoma dice? ¿Hodgkin o no Hodgkin? No, El no Hodgkin. también cuando parece con exotizante. Sí, ya me dieron aquí tuberculosis. Linfocitosis también. Es uno de los principales diagnósticos que se hacen. Incluso cuando montamos la pantalla inmunológica, en el primer tratante con la que se hace el patólogo debe montar. Es la principal diagnóstico. Amiloidosis y sarcoidosis fue lo que le faltaron. Él me dijo amiloidosis, pero le faltó sarcoidosis. ¿Cuál es la familia? ¿Cómo? Sí. Lo que pasa es que ellos tienen más alteraciones radiológicas. No usan el linfoma como lo tienen, porque generalmente el caso de porque es una gran característica clínica que se llama esta inmunidad. Es la de los que igual la paciente no es celular, pero clínicamente la genopatía de un linfoma y una genopatía normal es muy sencilla. Es logro de la herida plástica. Es
generalmente los linfomas dan todos los datos, absolutamente dependiendo de la estadía si le dieron la clasificación. Por eso la vamos a preguntar en cada vuelta, no uno y no dependiendo de eso vamos a ver qué tal, cómo va a estar el tipo de temperatura celular, especialmente la vez que tiene la primera escala, que es la de entonces, dependiendo de eso, a nosotros de hematología para los linfomas no nos sirve si el sistema general así, sino simplemente cervicales anteriores, posteriores, superficiales o profundos, meconianos, especiales y lineales. Muy diferente cuando hablamos de hematología, que puede estar en todo porque tiene la universidad. Entonces tiene un solo base de límite, que va a pensar que tiene un solo animal. Que está pensando que tiene un solo animal. Un cambio o el cambio de la hermana María José tampoco va a pensar que tiene un linfoma, está afectando el linfoma. Realmente el linfoma de una vez acaba la cadena nacional, dependiendo del estadio que está. Entonces, como digo, son tumores malignos más frecuentes, generalmente en los Estados Unidos, en el tercer más común en todos los niños. Aquí en Venezuela, pues se dice que el linfoma es la segunda causa de muerte a nivel oncológico. Aquí la estadística del Emilio Carrillo se puede decir que sí está como entre la quinta, sexta causa de muerte de patología oncológica. Los más comunes generalmente son los linfomas de Hodgkin, y son los que tienen mejor pronóstico. Incluso ustedes ven aquí, lo que usted no ve. Si usted ve una relación aquí en Venezuela más en el sexo femenino que en el sexo masculino. Sin embargo, ya actualmente, ahorita para el 2022, esto de que decían que los linfomas son más frecuentes en varones que en mujeres, para el Hodgkin y el no-Hodgkin eso cambió, porque ya se ha visto que generalmente son más las mujeres las predisponentes y esto no tiene ninguna predisposición al sexo como en algunas otras patologías. El linfoma no-Hodgkin es mucho más común que la enfermedad de Hodgkin y la incidencia del linfoma no-Hodgkin aumenta progresivamente con la edad. La enfermedad de Hodgkin es más común en personas entre 15 y 35 años y otro pico a los 60 años. Esto cambió y dice que generalmente hablamos de no-Hodgkin de 25 a 30 años y del no-Hodgkin de 50 a 60 años. Es decir, que si usted tiene un adulto de 60 años y ya tiene un linfoma, no. Es muy poco común que sea joven. Y cuando usted tiene niños de menor de 17, 7, 5, 6 años, generalmente son linfomas jóvenes. Igual que el síndrome linfoproliferativo de 0 a 7 años el principal son las reacciones. De 7 a 30 años son los linfomas. Y entre 30 y 50 años generalmente se dice que no hay debut de síndrome linfoproliferativo. Con esto no quiere decir que para una persona de 40 años no hay ninguna reacción ni ningún linfoma, no lo contrario. Es mucho más predisponente en el linfoma de Hodgkin que el linfoma de los Hodgkin. Eso es por el tipo de celularidad que tiene el paciente. Dígame. Decía que era más común en los niños. El linfoma de Burkitt. ¿Dónde lo leíste? En una plataforma de estudio que se llama AMBO. ¿Qué se llama? AMBO. Ay, Dios mío. Pues no, mire, generalmente el linfoma de Burkitt se asocia a pacientes con infección por retrovirus. Esa es la causa más común y quiero que lo queden claro. Cuando usted tiene un linfoma, lo primero que tiene que pedir es serología por HIV. Es lo principal que tiene que hacer. Se dice que no en los niños porque se supone que si la mamá está infectada con el virus, está en control, recibe tratamiento antiviral y se programa con una cesárea y no está en la lactancia materna. No le quiere decir que con esto en niños no se vea, pero el linfoma de Burkitt también se dice aquella masa globulinosa mayor de 10. En niños, ¿qué es lo que quiere decir?
como les digo, el linfoma de Burkitt se mide por una lesión en mediastino o una tumoración mayor de 10. Así se cataloga como un linfoma de Burkitt, solamente por el tamaño de la tumoración. Pero sí es un linfoma que se presenta en niños. Sin embargo, de los síndromes linfoproliferativos de 0 a 7 años, su principal causa son las leucemias antes que los linfomas, que generalmente se transforman, sí, ellos se transforman cuando la quimioterapia no le hace efecto o cuando la radioterapia no le hace efecto, dependiendo del estadio que ellos se encuentren. En cuanto a los factores de riesgo, como les dije, las edades ya están establecidas, infecciones, inmunosupresión. Generalmente no es lo mismo decir un paciente con VIH, un paciente diabético, un paciente con artritis reumatoide o un paciente totalmente sano. Factores de riesgo genéticos, generalmente se describen mamá, papá y abuelos o familiares de primera línea. Enfermedades autoinmunes y exposición a productos tóxicos. Generalmente estos pacientes que trabajan en la agricultura, ellos son predisponentes a presentar generalmente linfoma, aunque la principal causa de ellos es la aplasia medular. En algunos casos hacen linfoma. Primero hacen aplasia medular, luego hacen leucemia y de tercera línea está el linfoma. Es muy poco, pero sí se describe. Sí. Generalmente eso es por el químico que ellos colocan, que generalmente eso hace predisposición a que ellos hagan. Eso sí es verdad. Bueno, entrando con el tema, vamos a comenzar a hablar del linfoma no Hodgkin. María Sosa, ayúdeme por favor. Bueno, yo no voy a leer tu libro. tenemos el linfoma de Hodgkin. Es una enfermedad linfoproliferativa maligna. Generalmente en esta enfermedad lo que tenemos de que sea de Hodgkin o no Hodgkin es la presencia de la célula de Hodgkin o de Rich-Steinberg. Se localiza preferiblemente en... ¿Cómo? Sí. Su localización es preferentemente en un solo grupo de ganglios axilares. Sabemos que eso lo diferencia del no Hodgkin, porque el no Hodgkin tiende a ubicarse en más grupos ganglionares o incluso a ser diseminado. Rara vez este linfoma afecta a ganglios mesentéricos y anillo de Waldeyer y rara vez tiene afectación extraganglionar. Además es importante acotar que su diseminación tiende a ser por contigüidad y que su diseminación es linfática, a diferencia del no Hodgkin, que tiene una tendencia a diseminar vía hematógena. En sus formas de presentación tenemos fiebre recidivante o de Pell-Epstein, sudoración nocturna, pérdida de peso, prurito intenso, también llamado acuógeno en algunos libros, porque precipitan como capas de queratina en la superficie de la piel que producen mucho picor. Hepatoesplenomegalia, caquexia, lesiones osteoblásticas o vértebras de marfil, ictericia, linfaedema, paraplegia y síndrome de Horner y parálisis laringea. Esto tiende a ser sobre todo en los pacientes donde hay la adenomegalia a nivel cervical o paracervical, hay compresión de las raíces nerviosas y puede haber afectación del tercer par craneal. Entonces ellos tienen problemas de salivación y también a nivel de la pupila y de los reflejos visuales. Es muy poco común. Es poco común. Es muy poco común que un paciente con síndrome de Horner sea un linfoma, pero sí se escribe. Generalmente cuando ustedes vean eso, no piensen de una vez en linfoma. Piensen en tumor de Pantoja o tumor de Erkes-Seyfried. Eso sí es característico para todos los linfomas. Cuando hay síndrome tumor de páncreas. Cuando hay síndrome de Horner. Cuando hay el Sí, último la literatura gallo que no describe sé. casos con linfoma, pero no es tan común. No es tan común que usted vea esa afectación del tercer par, esa fibrosis. Generalmente cuando usted ve un Horner, usted piensa que señor tiene un tumor de páncreas. Pero hay tres causas principales.
síndrome que es tumor de Pancoa, que es el 100% de esos pacientes debutan con esto. Generalmente los linfomas, que muy poquito se describen entre el 1 y el 2% que lo hagan. Y la tercera causa, que es la central o vascular. Realmente por un SB a nivel de tallo cerebral se manifiesta así. O sea, no es todo un número. El signo de Oster, ahí está. Ahí está, ese es el signo de Oster. Generalmente se ve en el linfoma de Hodgkin. Entonces el paciente manifiesta que al tomar alcohol le duelen las adenopatías. Es la única manera que le gusta. Sí, porque el resto del tiempo son indoloros, pero Daniela estaba diciendo. Además de la condición de Skinner, hablaba de una serie de características del linfoma Hodgkin, que era de PLH, que el paciente refiere que tiene 1 o 2 semanas de fiebre y 1 o 2 semanas de la fiebre. Bueno, es lo que ella explicó cuando yo le pregunté. Y no solamente es el linfoma de Hodgkin, es el linfoma de Hodgkin y no. Porque Cualquiera de los dos que tenga síntomas de eso sea. igual Y esa fiebre es generalmente como neoplásica. es una fiebre neoplásica que usted cuando el paciente no quiere lo está medicando, es cuando usted le hace prueba con la procena, y usted coloca la procena y corta esa fiebre y empieza a ver lo que el paciente tiene. Lo ideal es que usted le haga la curva para que la documente y después que tiene el patrón, porque esa fiebre le molesta mucho al paciente porque va y viene, y usted a medicarlo, pues hay como una fiebre de neoplásica. Bien, en cuanto a las adenopatías, tenemos que son masas indoloras en el 70% de los casos y de consistencia fibrosa, a diferencia de la adenopatía, por ejemplo, de mononucleosis, que suele ser más móvil, esto es inmóvil. Además, luego de la ingesta de alcohol, como decía Gaby, se presenta el signo de Oster, que es cuando la masa se hace dolorosa. Lo más común es que la adenopatía sea cervical. Luego le sigue la adenopatía mediastinal, aunque las masas mediastinales son más propias del no-Hodgkin que del Hodgkin. Algunas variedades de presentación del linfoma de Hodgkin se sitúan, además de la región cervical, en la región inguinal y en la región axilar, no tanto en la cavidad abdominal. Como forma de presentación tenemos una masa mediastinal, por ejemplo, cuando hacemos un rayos X, que tenía un curso asintomático, pero también, de acuerdo al tamaño de la masa, puede presentar el paciente dolor torácico, disnea, tos y disfagia. Esto, cuando se suma a los síntomas B, nos da el diagnóstico diferencial con tuberculosis. También puede haber derrame pleural o pericárdico y un síndrome de vena cava superior, que es cuando están comprimidas las estructuras más importantes de la parte superior del mediastino y del cuello. Entonces el paciente tiene alteraciones de las cifras tensionales, tiene hipertensión venosa, también tiene síndromes de síncope, se desmaya, pierde el conocimiento por compresión del vago y también puede tener edema en esclavina. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome de Steven Johnson. Esto se lo trae generalmente porque es la forma clínica como ustedes van a ver más el linfoma. El linfoma, ¿por qué le digo yo que me gusta tanto? Porque es la patología que más me gusta de hematología, es lo que yo más veo en mi servicio y es lo que más está. Generalmente usted en medicina interna siempre va a haber pacientes hematológicos, siempre. Porque nosotros tenemos 8 camas asignadas para ese servicio. ¿Qué pasa? Que no es que el paciente llega al servicio y me dice, mire, yo tengo un linfoma y esto es lo que tengo. Generalmente el paciente llega por cualquier otra sintomatología y diagnosticamos el linfoma y después lo referimos al servicio de hematología. Por eso es que lo tenemos en el servicio. Porque generalmente estos pacientes son pacientes de estudio largo, que usted no va a tener 5 o 7 meses hospitalizado un paciente para llegar al diagnóstico. Es un paciente que va a la consulta externa, se va haciendo seguimiento, se hace su diagnóstico y recibe quimioterapia de manera ambulatoria, va y viene. Generalmente uno lo hospitaliza cuando ellos se presentan así. Por eso es que yo generalmente, si ustedes leyeron de donde leyeron, generalmente no van a ver esa forma de presentación así, literal. Usted agarra cualquier protocolo. Incluso yo les traje para que vean el protocolo de aquí. Nosotros nos regimos el Pedro Emilio Carrillo por protocolos establecidos. Este protocolo lo hizo la doctora Olimpia Fijada.
y el protocolo que tiene el servicio. Ella es la misma que le da clase a ustedes, la única hematoncólogo que hay aquí en Venezuela registrada aquí. Entonces, ella, cuando era la jefa del servicio, ella hizo este servicio y todavía está. Porque ustedes no crean, la doctora es muy buena hematóloga y muy buen oncólogo. Lástima que ella fue en el hospital. Entonces, ella hizo este protocolo y generalmente para el servicio de hematología, algunos lo hace. Entonces, ustedes leen Organización Mundial para la Salud, cualquier libro, y simplemente la linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, tratamiento, variante, ninguno dice modo de presentación y cómo lo hace. Pero es lo que ustedes van a ver en la práctica diaria. Entonces, ¿por qué hablamos de la masa mediastinal? Generalmente es lo que ustedes ven ahí. Generalmente, según esa radiología, ustedes ven un ganglio que generalmente está en mediastino anterior. Ustedes van a ver que el mediastino se ve anterior, medio y posterior, y dependiendo de esa lesión, ustedes van a decir dónde está. Con una rayo X AP, usted no va a decir generalmente que es mediastino anterior, medio y posterior. Para eso usted necesita la lateral para ubicarla. Pero generalmente usted que está muy en el vértice y es imposible que sea medio. A veces cuando usted está a la mitad y no se confunde, será medio o será posterior. Pero usted se arriesga a decir que generalmente ahí tiene una adenopatía en masa mediastinal anterior. Entonces, si está en anterior, yo generalmente voy a decir que es un linfoma, yo puedo decir que es un teratoma, yo puedo decir que es un timoma, que es la variante más común que se presente ahí. Entonces, o un seminoma. Generalmente los seminomas tienen el seno en cuenta o en sueltagló, y eso es lo más característico de ellos. La principal forma de presentarse la masa mediastinal es asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Este es un paciente que está hospitalizado por una infección del tracto urinario. Usted le hace una rayos X solamente por control y seguimiento y es un hallazgo casual. Es un paciente que está asintomático sin ninguna sintomatología, sin ninguna otra adenopatía, sin ninguna hepatosplenomegalia y sin infiltración amedular. Estamos hablando de un estadio inuado. Son pacientes que por lo menos para nosotros aquí es difícil diagnosticarlo porque a uno necesita ir a cirugía de toras para tomar la biopsia. Entonces no es un paciente tan fácil que se está diagnosticando en primera fase, que va a responder generalmente a primera línea de tratamiento, o sea, con un día muy bien, mejora 10 sin necesidad de radioterapia, pero no tenemos generalmente cómo biopsiarlo. Entonces, su principal forma de presentación es asintomática. Otros pacientes presentan dolor torácico, disnea, tos y disfagia, generalmente cuando la lesión está en mediastino medio, ya está comprimiendo el esófago y eso hace la sintomatología. Entonces, generalmente usted pide una endoscopia y no hace diagnóstico porque le está pasando por un lado a modo que tenga un linfoma. Derrame pleural y pericárdico. Estos son generalmente formas de presentarse. Un derrame pleural unilateral en un paciente joven, la principal causa es infecciosa, nunca se lo olvide, tuberculosis. Es la principal causa. Y si ustedes pulsan, hacen unos toracocentesis y siempre tómenle agua. Porque como aquí todo el mundo se medica, y aquí todo el mundo toma levofloxacin y moxifloxacina como que si fuera cada cosa, obviamente que el detalle exclusivo le va a ser bien negativo. Entonces, pero cuando ustedes hacen esa toracocentesis y ustedes ven que tiene un derrame de tercio medio hacia abajo o está completo y no sale absolutamente nada, hay dos cosas: o está ubicado por una neumonía que se sobreinfectó o es un pilotórax. Pilotórax, sinónimo de linfoma, así quiero que lo vean. Generalmente un pilotórax, ustedes siempre piensen en una neoplasia. Claro, no que el paciente que tuvo vómita, que tuvo un acceso pulmonar, que no se trató, generalmente en el contexto del paciente. Porque un paciente con caries dental, alcohólico, son pacientes propensos a accesos pulmonares que no se tratan y hacen eso. Pero un niño de 17 años que esté asintomático totalmente, tenga un derrame pleural y usted tenga un pilotórax, cuando usted vea esa coloración lechosa, lo principal, eso es un linfoma, eso es característico de eso. Y el síndrome de vena cava superior, que fue el que ya explicó, así realmente ya cuando miden más de 10, la masa está tan voluminosa que lo que se está manifestando es el síndrome de vena cava, pero como función paraneoplásica. A uno hay que llevar la cirugía de tórax para tomar la biopsia. Y hace uno, le pasa que este paciente sí se hace un poco más difícil porque si ya el ganglio está comprimiendo tanto, existe una quimioterapia que no la han leído en ningún libro, que se llama citorreducción o reducción de Lewis, y se hace con esteroides.
Son pruebas terapéuticas que uno le coloca al paciente y uno le hace con dexametasona, una dosis alta de 40 miligramos por kilogramo, dependiendo de 3 a 5 días. ¿Qué pasa? Usted coloca la quimioterapia, esto la quimioterapia y usted dice, es un cómo. Y a veces, pues generalmente se le da también el proceso. Lo decide un médico tratante que lo va a evaluar. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos eso y después le vamos a biopsia, la biopsia no nos va a servir de nada porque lo único que va a ver es micrófono. Lo que si ustedes le dieron la quimioterapia, todo lleva el esteroide. Todo lleva el esteroide. Entonces es lo que me deja apestoso. Y cuando yo veo las cargas tan altas, yo lo hago. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué paciente? Si yo lo dejo con un síndrome de una cava, el paciente se me va a ahogar, el cerebro y no va a poder. Entonces, yo compenso la emergencia y posterior a eso, espero de 4 a 6 semanas para la control. Que es lo difícil aquí. Aquí se ve ideal. Usted entra a su director, le hacen la toracotomía mínima y hacen la cirugía. Pero aquí todo no es tan fácil hacer eso. Esas son las formas de presentarse la masa mediastinal, desde asintomática hasta un síndrome de una cava superior. Díganme lo que me va a preguntar. Así es, pero no es tan característico. Yo les voy a contar una anécdota que yo tuve en un paciente hematólogo que quiso mucho. Era un linfoma de Hodgkin, un niño de 17 años que él se diagnosticó por un quilotórax. Él llegó con un derrame pleural, pero fue a mucho facultativo, lo trataron con neumonía, que el COVID, que el tuberculosis, que todo. Cuando llega aquí, pues no hace toracocentesis, no hace nada, se le coloca el tubo de tórax, porque un paciente con un kilotórax, un derrame pleural y un tubo de tórax no puede recibir quimioterapia porque se te muere, porque por ahí se le va a hacer infección o porque se lo va a plasear. Él hace el linfoma, se hace el diagnóstico y tiene una esclerosis glomerular, que es la más común y responde muy bien. Y además de este derrame, en la radiología, él tenía una masa en mediastino que medía 14 milímetros aproximadamente. Él recibió quimioterapia y empezaron él está en un estadio 2B, recibe quimioterapia y al cuarto ciclo de quimioterapia, él empieza con manifestaciones de cefalea sin síndrome de hipertensión dogmariana. Al tener síndrome de hipertensión dogmariana, pues esto no cuadra mucho porque el linfoma de él es un linfoma que tiene el sistema nervioso central y se caracteriza que el inmunofenotipo se hizo mal. El inmunofenotipo súper alta, pues habló con el médico que lo hizo, dice que está seguro y que él cree que el niño tiene otra segunda neoplasia que significa el sistema nervioso central. Se hace una como entrevista o como médico usted y no es un inmunofenotipo, el encefalografía, donde se da infiltración del sistema nervioso central. No hay infiltración del sistema nervioso central, lo que pasa es que aquí los laboratorios no ayudan mucho. Entonces se le hace el encefalografía y se le monta pantalla viral. Sin embargo, el sale negativo para citomegalovir, muscular y todo lo demás. Le ponemos tratamiento en nivel de evidencia. Esto no lo deben hacer, pero esto no lo hace. Si todo está negativo y no tiene ningún bacteriano o algún fidelidad, es por TBC. Pero no hace las cosas por pegar. Sin embargo, es por lo que más se relaciona. Como tengo unos suprimidos, cualquier gente lo puede utilizar. Entonces empezó a hacer meningismo, tenía síndrome de hipertensión dogmariana, lo principal que dice que tiene un no del sistema nervioso central, que lo va a guiar. Sale la resonancia, está limpia, comienza a convulsionar, hace todas estas cosas. Bueno, al final, pues, generalmente la única patología que produce hipertensión intracraniana es el triptococo. Nosotros le mandamos tratamiento con penicilina porque un paciente que teníamos bastante en el servicio y al tercer día se muere. Pues yo hablo con el doctor Benigno porque me dio clase porque yo no con él y yo quiero hacer la autopsia de paciente porque no tengo
se muere, y le puse tratamiento para todo. Y no entiendo por qué se muere. Y murió de una manera muy fea y murió en 21 días. Después de llevar los 5 ciclos de quimioterapia y ya estaba en remisión de enfermedad. Cuando se hace la autopsia, pues yo iba a hacer la autopsia, pues no hay nada del sistema nervioso central, no hay absolutamente nada. Lo que me llama a mí la atención es que él debutó con una masa en mediastino, obviamente pues uno a veces se apega mucho a los pacientes y yo no quería que el doctor le abriera cavidad torácica, porque yo nada más quería ver si se me enclavó, porque mi duda era que se me enclavó, porque se me enclavó, bueno, no había hernia, no había tumor, no había lesión de bacterias, no había nada. Entonces, yo que tomé unas muestras para mandarlas a Caracas, porque lamentando la situación, uno manda al paciente de aquí, no porque no hayan conocimientos médicos, sino que no tenemos ayuda de bacteriólogos ni de nada, ni de solo, se toma la muestra y pues con muestras se hace ese posible diagnóstico que lo mantiene en criptocopo. Y ahí dice que preciso, que se mueve el informe y lo mantiene en proceso de. Cuando se habla de mediastino, pues es como que ya tuvo y hace así, él es el único paciente que yo he visto que hace lo que ya hizo. Él hizo una cavitación tan importante en pulmón que cuando usted levanta el bloque completo, que como ese caso se hará con el cáncer, que no es un examen completo, usted lo levanta y él tiene una cavitación que es igualita como si fuese de tuberculosis. Es el único paciente que yo he visto que lo hace. Y lo hizo posterior a la fibrosis porque respondió a quimioterapia. El ganglio que pasó desapareció, pero hizo mucha fibrosis y lo que hizo fue que arropó el pulmón, el corazón completo y al hacer la cavitación se pegó un trastorno. Dice, por eso era que radiológicamente no mejoraba, pero toda la enfermedad. Entonces, generalmente cuando revisé por ese paciente, porque no es algo muy común, generalmente se ve cuando hace lesiones mediastinos medio y posterior y se viene mayor a 14. Entonces, como no tiene para dónde reducir, ella va a ir conociendo ese poquito a poquito. Entonces, hace de verdad una cavitación que cuando usted le abre, usted le ve muy característica de tuberculosis. ¿Qué? Sí se puede, sí se ve, generalmente se ve. Bueno, él se le veía hasta en la radiología, porque la enfermedad era bastante grande, la que tenía. Doctora, en este caso, si se hubiese determinado que esa masa negativa ya estaba, se pudiese llevar al paciente a cirugías que le receten esa parte, ¿hubiese mejorado? No. Es que él no murió por la enfermedad, eso queda así, eso queda residual. Eso queda así. Y generalmente un linfoma no se opera. El médico que manda para un linfoma, ustedes sí lo van a ver aquí. Aquí se ven muchas cosas, pero un linfoma no se opera. Y el linfoma se cura. No digan, mire, la gente que tiene cáncer se muere, es mentira. El linfoma se cura y el paciente mejora. Ellos responden muy bien a la quimioterapia. Lo que pasa es que el paciente casi no tiene recursos y no lo hace cada 21 días. Entonces, ¿qué hace usted? Usted le hace los ciclos de quimioterapia a ese paciente, por lo menos tiene esa masa tan grande, el después es candidato a ir a radioterapia. Localizada, reduce la tumoración y dependiendo de eso, después va a trasplante si usted no quiere que en 10 años él haga recaída de enfermedad, porque eso es normal. Por eso es que uno nunca los da de alta hasta los 10 años. Ellos se hacen controles cada 3 meses, cada 6 meses, anual, después cada 2 años hasta que llegan los 10 años. Nosotros hemos tenido en el servicio pacientes que tienen linfoma de Hodgkin y a los 11 años hacen linfoma no Hodgkin. Que siempre dice, ¿pero por qué? Si yo salí de eso. ¿Por qué? Porque recibiste quimioterapia y porque tiene un antecedente de un linfoma. O sea, tiene mayor predisposición que aquí y usted no se cuidó con la demás. Y ellos hacen, pero estos pacientes responden mucho más que aquellos que debutan por primera vez. Pero el linfoma sí se cura, pero no se opera. Usted lo único que llama a su cirujano, los que van a su internista, que van a llamar a su cirujano ustedes mismos, es para que le tome la biopsia. Es para lo único que usted le da. Tómeme la biopsia y localicen. Si está en un estadio de 1 a 2, porque si está en un estadio 4, el hematólogo le hace el aspirado y ahí simplemente lo ve. Eso está dentro del protocolo. Así está en un estadio 1 o hasta en un estadio 4, todo paciente con linfoma va aspirado en medio de la UCI, con inmunofenotipo. Ese es el estudio ideal. Cuando usted hace inmunohistoquímica, generalmente es porque el paciente, como no tuvo recursos para hacer el inmunofenotipo, realmente o pasó algo.
porque usted nada más en inmunohistoquímica le está haciendo estudios al bloque parafile que dio otra persona. Y usted no sabe si esa persona hizo los cortes histológicos bien o hizo los cortes donde no estaba la tumoración y donde no estaba la célula. Entonces, cuando usted lo hace así, con un mes, o que usted va a buscar el inmunofenotipo que no hay infiltración, ejemplo, la célula de red externa en la médula. Y dependiendo de eso, el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Eso se le hace, porque eso es muy importante. Generalmente los CDBI te responden muy bien al rituximab. Por eso todos van por 30 por todos ellos van por el hecho. Generalmente son los linfomas no Hodgkin. Porque todos son, si usted se positivo, diga que ese paciente va a salir. Si no sale porque pasó algo tratamiento, se sobreinfectó, pasó otra cosa, pero ese paciente no responde muy bien. Y ahí está la razón de por qué todo el tema la era. Porque el mantenimiento se hace solo con rituximab. Así el paciente, si alérgico al rituximab, se le da rituximab. Hay un paciente con hematología que hace shock anafiláctico con rituximab. Verificar que es una anafiláctica. Se está pasando de la fibra y por el otro lado se tiene adrenalina para el paciente porque va pasando y va. No por respirar, no puede, lo hace, pero no hay otra manera de pasar. Y así va. Hasta que mejoran. Ellos responden muy bien al tratamiento. Otra forma de presentación es la infiltración cutánea. Generalmente estos son el linfoma de... Yo he visto uno solo. Un solo linfoma de César y fue una mujer. Uno solo que he visto en 8 años que tengo en el cielo, pero tampoco soy tan vieja, no lo vieja, pues no soy tan vieja. Las células cutáneas más frecuentes son inespecíficas, incluyen ictosis, urticaria, hiperpigmentación, pápulas, placas, eritemas multiformes y generalmente son nódulos que miden aproximadamente entre 2 y entre 4. Cuando usted ve un linfoma de César es muy característico, son lesiones violáceas, generalmente que van formando primero nódulos y posterior a ellos forman placas y son muy pruriginosas. La afectación cutánea específica por enfermedad de Hodgkin se produce entre el 0.5 y el 7.5% y generalmente se da en estados avanzados. Los estados avanzados, es decir, que un linfoma de Hodgkin no necesariamente es ese, además de esto puede tener lesiones y la más característica que hace es el prurito acuoso. Además de que en algunas ocasiones hacen placas, y tanto uno que tienen, ellos hacen placas y están más localizadas en miembros superiores y cuello. Con escarlatina. Así es. No todas las linfomas tienen lesiones, pero sí algunos que. Pero hay dos linfomas característicos. Tumor de César, linfoma de César y el sarcoma hepático del linfoma. Y que patológico, un paciente con HB, estaría parecido. Entonces, una enfermedad inflamatoria agresiva, así no tenga serotonina, pues tiene un linfoma no Hodgkin, usted sabe que tiene una HB, estaría ¿qué pasa? Dígame. Bueno, sí, ahora hablamos, sí. Sí. Síndrome de lisis tumoral, les voy a preguntar esto. Ay, Dios mío, síndrome de lisis tumoral. Esta es la segunda forma de presentación más común. La primera es la masa mediastinal y la segunda es el síndrome de lisis tumoral. Generalmente las lesiones en piel es muy poco común.
Así llega un paciente a medicina interna. No es algo matológico, pero es algo que ustedes van a ver. Es la segunda emergencia oncológica que existe. Usted es un paciente en síndrome de lisis tumoral y tiene que salir corriendo porque se le muere. Entonces, generalmente esto es un diagnóstico que se hace para clínicamente. El paciente no estudia con una clínica muy florida para usted decir que está en lisis tumoral. O el paciente llega estuporoso, llega convulsionando, llega somnoliente, eso o con dolores musculares y articulares. Y usted cuando hace para clínica, generalmente por lo menos nosotros los internistas, dependiendo de la edad que tenga el paciente, siempre buscamos marcador indirecto, como LDH, como presa cardiaca y calcio. Y dependiendo de eso, usted va a ver características. La LDH es un factor de riesgo. Eso se lo voy a explicar más adelante. Entonces, el síndrome de lisis tumoral usted lo diagnostica para clínicamente. Él se caracteriza por tener hiperuricemia. Es la principal característica. Es cuando usted ve ese ácido úrico mayor, generalmente de 7.5. Nosotros hemos tenido pacientes hasta con 20 ácido úrico. El tratamiento para eso es la Lurón. En tableta, un nombre comercial Silorit. Eso es lo que le va a preguntar en medicina interna, así. A los purinol. Viene, ¿cómo viene? En tableta de 100 y 300 miligramos. Nombre comercial, Silorit. Un nombre comercial de 300 miligramos. Así son las revistas en medicina. Y cuando tiene mayor, generalmente cuando hace síndrome de lisis tumoral, además de hiperuricemia, viene asociada a enfermedad renal aguda o elevación de suave. El allopurinol tiene ajuste renal. Si usted le deja 300 cada 8, va a matar al paciente y acidosis metabólica y va a terminar en diálisis. Entonces hay un medicamento que se llama rasburicasa y se usa de manera endovenosa. Yo lo usé cuando era reúno, ya no llegó más nunca aquí, más nunca tuve la bendición de usar. Entonces, tenemos dos características, hiperuricemia y elevación de A-suave, uricreatinina, acompañada de hipercalemia e hiperfosfatemia. Y por último, hipocalcemia. Esas son las características del síndrome de lisis tumoral. Todo paciente con linfoma hace lisis tumoral. Eso es característico de ellos. Incluso en el protocolo, ya la tenemos, en el protocolo de hospitalización de un paciente hematológico que tiene servicio de medicina interna, se ingresa con órdenes médicas para prevenir síndrome de lisis tumoral. ¿Por qué? Si el paciente está recibiendo quimioterapia, va a placear, hay destrucción masiva de todo esto. Esto lo va a llevar a lisis de tumor y hace como consecuencia un síndrome de lisis tumoral que lo va a llevar a la muerte. Es decir, que no lo mató el linfoma, sino lo mató la lisis tumoral. Y eso es culpa del médico que lo está tratando, porque su deber es prevenirlo. Y todo paciente con linfoma, ustedes tienen que pedirle estos 5 marcadores. O sea, todo paciente con linfoma tiene que tener en el protocolo de entrada urea, creatinina y electrolitos. Si usted no lo hace, está mal. Siempre tiene que estar con ácido úrico, electrolito, uricreatinina. Entonces, si usted ve que tiene hipocalcemia, hiperuricemia, usted hace. Incluso usted va a ver, cuando venga al servicio, que el paciente ingresa con allopurinol y gluconato de calcio. Así no está en lisis tumoral porque él va a lisis tumoral. Generalmente, a veces, hoy están normales, a las 1 de la tarde y a las 7 de la noche, cuando terminó la quimioterapia, arrancó la lisis tumoral. Entonces ahí ustedes se hacen otras cosas que van a aprender a acidificar la orina, ayudar a hacer muchas cosas al paciente para que no lo mate esta emergencia oncológica. Hay hiperuricemia, es lo principal, flujo ácido úrico, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Es muy fácil, todo está elevado, excepto el calcio. Es lo único que está disminuido. ¿Y usted qué hace? Medidas específicas para cada cosa. ¿Por cuánto tiempo es el De la lisis tumoral. Eso depende. Sí. Mientras que el paciente está en quimioterapia, lo tiene. Y a veces lo hace y a veces no lo hace. Es feo cuando el paciente llega en lisis tumoral sin haber recibido quimioterapia, porque usted sabe que al montar en la quimioterapia el paciente se le va a ir. Muy pocas veces, por lo menos la M3, la leucemia M3, una leucemia
muy mortal con la quimioterapia. Si el paciente pasa el primer ciclo, vive. Si no lo pasa, él muere por efecto adverso a quimioterapia. Es un tratamiento muy duro, pero si usted no lo hace, igual el paciente va a morir. Entonces, cuando usted llega, usted le coloca tratamiento para prevenir este síndrome lisis tumoral, que lo va a hacer. ¿Inicio o no inicio? Este paciente que le debutó con una masa en mediastino va para lisis tumoral, todo Burkitt va para lisis tumoral porque la masa es muy grande. Entonces, si ya está en un estadio 4, su hematólogo le va a dar tratamiento muy duro a dosis muy alta. Generalmente el Diacort se hace Diacort descendente. ¿Qué quiere decir eso? La primera dosis será dosis alta. Para el segundo ciclo usted le va bajando el 5 y el 10% en la quimioterapia para evitar los efectos adversos. Entonces, con el primer ciclo usted le hace la toxicidad más alta. Entonces, cuando usted le llegó al paciente el lisis tumoral, usted dice este paciente es de mal pronóstico. Pero la lisis tumoral mejora al paciente, mejora mucho. Nosotros nada más tenemos dos emergencias oncológicas, lisis tumoral y neutropenia febril. Son los dos temas que vamos a ver en el video. La profilaxis nosotros le hacemos con hidratación para que realmente haya mayor transporte y usted pueda que el paciente vive. Si forza de alguna manera y mejora uricaridina. Y usted le pone almidón, generalmente a 100 miligramos orden día y dependiendo de eso, día por medio, hace sus marcadores. Si empieza con hipocalcemia, usted coloca con alta calcio dependiendo del orden día cada 8 horas, que es la dosis máxima que puede usar. Si tiene hiperuricemia, ya no mejoró con almidón, lo ideal es que usted sepa que existe la uricasa, que es un medicamento que se usa de vía endovenosa a dosis de 100 miligramos por kilogramo día, y dependiendo de eso, usted va bajando la. Si está con uricaridina elevada, aumentamos la hidratación de ese paciente y forzamos bien furosemida, porque es algo agudo que no es un daño obstructivo ni un daño primario a nivel del glómerulo que el paciente debería. Y si hacemos hipercalemia, colocamos medidas para hipercalemia normalmente. Un paciente debería mejorar en 3 días la lisis tumoral, si no muere. Y hay otras cosas mucho más fáciles como acidificar la orina, que anteriormente uno como bachiller, estaba acostumbrado al bachiller del aula, a cada hora medía el pH de la orina de ese paciente, pero ya no hay tiras reactivas. Entonces uno realmente hace una sola medida y lo hace con un examen de orina para prevenir esto. Es decir, que cuando ustedes ingresen el paciente con linfoma, yo no les voy a hacer o les pongo a todos los que roten por allá si no lo hacen. Yo les voy a preguntar esto como caso clínico. Ya saben, en el examen. Así que el linfoma no va a salir en el examen. Defina el linfoma, clasifíquemelo y diagnostique. No, yo voy a poner un caso clínico como una presentación y ustedes me van a decir qué le van a hacer. Ejemplo, yo no sé si su paciente llega en lisis tumoral, yo no sé si llega en síndrome de vena cava, ustedes lo van a diagnosticar, lo van a tratar y le van a poner tratamiento. Y así yo diría aprender el hematología. El examen no va a ser de feeling, no. Díganme. Díganme que yo me tengo que ir a pasar consulta. Yo no les voy a preguntar dos, ¿por qué? Porque ustedes están en 4 años, yo necesito que ustedes aquí hacen diagnóstico, ustedes sepan conceptos, epidemiología, clínica y diagnóstico. Eso es lo que yo. Claro, pero como usted dice, ¿de qué le van a dar? ¿Usted qué le va a hacer? Yo tengo un síndrome de vena cava, usted por lo menos va a decir que tiene varios horas, por lo menos. Eso es lo que le voy a decir. Y así como usted me responde el tratamiento, ella me colocó el reacción de quimioterapia. Yo me conformo a eso. Yo no le voy a decir que usted me diga rituximab a dosis de 320 miligramos por mes de superficie corporal. No, porque ni siquiera ni las otras no van a tirar los psicólogos. Porque no todo el mundo le gusta. Entonces no es eso. Cuando ustedes aprendan el hospital, eso es lo que ustedes van a aprender. A tratar a un paciente, dosis, presentación, esa es la diferencia allá. Porque se supone que cuando usted sale del público para allá, usted ya sabe todo. Usted sabe todo. Usted lo único que va a saber es iniciar el paciente y lo que tiene que usar. Eso es lo que usted hace. Yo no le voy a preguntar. Pero ya le dije, yo le voy a preguntar linfoma como un caso clínico. Y en el caso clínico, pues obviamente su paciente tiene síntomas, tiene complicaciones,
tiene variantes de presentación, yo necesito que le pongan tratamiento. Por lo menos que sepan que el Hodgkin se va con Viacop y el no Hodgkin se va con R-CHOP. Por lo menos. Que si después no respondieron, que lo vayan para el otro lado. El Hodgkin generalmente usted le da la principal línea, usted le da Viacop y al otro le da R-CHOP. Porque yo había leído uno que dice ABCD. Ajá, ese es. Es el que está en los libros. Así se llama, lo que pasa es que es de ahí ni nada. De alta, de pequeña. Es que así se abre. Así se abre. ¿Sabes que yo le digo Viacop? Ese es el esquema. Pero lo podemos poner ABCD. Es que así se pone. Lo que pasa es que yo le pongo nombre. Cuando usted va, es el mismo esquema y se ve así. Si ustedes se dan cuenta, cada inicial, cada inicial es el nombre completo que tiene. De carbamazina y se le puede añadir ABBD o Viacop. Es que sí, es que yo a veces pienso que ustedes son residentes. ¿Ah? No, claro que no. Mire, yo tengo aquí muchas ustedes que yo me los quiero llevar para allá y quiero sacar mi reunión de allá y ya me no me cuento. Síndrome paraneoplásicos. Esa es otra forma de presentación. Degeneración cerebelosa, síndrome de Guillain-Barré y leucoencefalopatía multifocal. Generalmente estos son linfomas del sistema nervioso central. No es tan común. Yo hasta el momento no he visto ningún Guillain-Barré que sea por un linfoma. En cuanto a la clasificación, pues yo le dije a ustedes que se la tenían que aprender, ¿verdad? ¿Cuál es la clasificación que dije que se tenían que aprender? Porque mire, yo les traje este cuadro, que yo no sé, eso no se ve nada ahí. Yo no sé nada, eso no sé. Eso es característico. Eso es característico de la célula. Eso se lo voy a preguntar. Por lo menos el de la esclerosis nodular. El caso clínico, eso es lo más común. Y en lo que usted va a ver histológicamente que le va a reportar la citogenética de ese estudio, son células en forma lacunar. Entonces, él no le va a decir, a veces la citogenética no le dice esclerosis nodular, sino dice célula de lacunares. Y usted ya sabe que eso es eso. Así. También tenemos la variante de células mixtas para tener eosinófilos, linfocitos, monocitos, barófilos, la depresión linfocítica, que es el peor pronóstico, que es así como se encuentra, y la inclasificable. Entonces, esa es la clasificación que yo les voy a preguntar. Es la clasificación que está establecida desde 1994 y es 2022 y sigue la misma clasificación. Hay muchas clasificaciones, está la de Jackson, la de Butte que se hizo en 1944 hasta 1966, que es la clasificación de Ray. Pero a mí la que me gusta es la clasificación Ray porque es la clasificación que se utiliza para establecer todos los protocolos de quimioterapia, que es la que ella dio. Pero mío linfocítico nodular, linfoma Hodgkin clásico rico en linfocitos, esclerosis nodular, celularidad mixta y depresión linfocitaria. Dependiendo de esta clasificación es el esquema que se usa. Esa clasificación lleva el nombre de clasificación real, así como la otra clasificación que es bastante grande. Pero yo necesito que esta clasificación sí se la aprendan porque es muy corta, más no la del no Hodgkin. Esta es otra clasificación que propuso la Organización Mundial para la Salud, que generalmente es casi la misma clasificación, pero ellos hacen dos grupos: predominio linfocítico nodular y linfoma de Hodgkin clásico. Y el linfoma de Hodgkin clásico lo divide en clásico rico en linfocitos, esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocitaria, inclasificable. Esa es la que ella dice. Ella es la Organización Mundial para la Salud.
O sea, ella tiene dos clasificaciones, predominio linfocítico nodular y Hodgkin clásico. Y el no Hodgkin clásico a su vez se clasifica en esto. Si me ponen la Organización Mundial para la Salud, que es del 2008, que es la misma que tenemos hasta ahorita, que no se ha clasificado, y me ponen la real, que es de 1944, cualquiera de las dos yo se las pongo. Pero si ponen la de la OMS, la ponen así. Son dos tipos: predominio linfocítico nodular y el clásico. Y el clásico a la vez se subdivide. Si mi jefa le va a dar clase, que yo no sé si se va a vulnerar aquí o no, ustedes le dicen a ella esta clasificación allá en la ficha. Bueno, aquí yo la traía, pero ahí no se ve absolutamente nada. Generalmente era la variedad histológica. Recuerden, este pregunta examen, la célula clásica es la célula de Rey-Stenberg. La segunda, donde ustedes ven el cuadrito que se ve, es la célula lacunal, que es característico y patognomónico de esclerosis nodular. ¿Qué pasa? La célula de Rey-Stenberg, usted siempre la ve en un linfoma, pero si no la ve, no quiere decir que no tiene linfoma en otro. Entonces, eso le quiero que quede claro. No es patognomónica de ella, porque generalmente ahí está, pero dependiendo del corte y la toma de biopsia que no está cirujano Serrano, si me la equipo, el doctor Serrano no voy a ver histología porque cortamos mal. No, pero usted hace cirujano, no puede meter. El doctor es el patólogo, entonces va a decir a la doctora internista, mi doctora, es histología que como el doctor Serrano no decidió, porque los otros no deciden. Entonces te va a tomar otra biopsia con otro cirujano y yo le aconsejo que usted es patólogo. La célula Sí, puede estar en cualquier Cuando usted tiene marcadores en un paciente, usted puede que ese evento positivo tiene información porque es de la célula B. Es de la célula B. Es lo que les quiero decir. Que son característicos del 15 y el 30, sí, porque son dianas para el tratamiento. Porque yo no voy con esos receptores para la inmunitaria porque son los que se aumentan más. Yo puedo tener un CDD mínimo positivo y dependiendo de eso, a veces cuando usted ve la quimioterapia, por la cuestión que sea, cuando usted tiene una buena inmunohistoquímica, se le nota a todo el año completo. Porque le nota el 15 de febrero, usted sabe que es inmunohistoquímico muy bueno. Porque el cuadro no lo tiene, no quiere decir que es por el inmunohistoquímico. Entonces, eso puede ser un linfoma que se puede transformar. Entonces, usted sabe que tiene un linfoma 8, 15, 30 y 20 positivos, usted sabe que se va a transformar, que no importa que no lo recibe un tratamiento. Ese es 45. Ese 45. Hay que dejar por medio del fondo. No, ya lo saben. Yo quiero, pero esa célula de Aquí está. que te iba a preguntar, nunca la he leído, no sé. Ese generalmente se ve en la celebridad mixta.
Bueno, pero eso no se les puede olvidar. Linfoma de Hodgkin clásico, variedad de esclerosis nodular, como le dije, es más característico en mujeres jóvenes. No quiere decir que por esto no lo ven hombres, pero es lo más común. De 5 linfomas en mujeres que ustedes tengan, 5 son esclerosis nodular. Pero miren, mi paciente era una esclerosis nodular y era un hombre, tenía 17 años. Generalmente la principal forma de presentación más común es afectación en mediastino, o la adenopatía principal que ellos hacen es hacer en mediastino. No quiere decir que no tengan cadena cervical o otro tipo de cadena. Y generalmente hacemos el diagnóstico en un estadio 2, generalmente 2B. La histología, pues la que su compañera les explicó, que es muy característica. Y la diseminación generalmente está en vaso, hígado, médula ósea, ganglios cervicales y mediastino. Y el pronóstico es muy bueno. De todos los linfomas es el que mejor responde. Y la curabilidad de este linfoma es del 70%. Y la recaída de un 20%. Por eso es muy triste cuando ellos a veces no pueden. Celularidad mixta generalmente es más común en hombres mayores. Se diagnostica en fase tardía, estadio 3 y 4, con síntomas B sistémicos. Scarlett, ¿qué quiere decir yo cuando digo fase tardía 3 y 4? Ambos lados del diafragma. Es muy fácil. 1 y 2, un solo lado del diafragma. 3 y 4, usted ve que ya tiene ambos lados del diafragma. Y si no es de la clasificación, ¿es de qué clasificación? Esa es la única que estudiaron. La del lugar. No. Usted la puede usar en cualquiera de los linfomas. Generalmente la que usted más va a ver usando es la clasificación de Ann-Arbor, aunque dice que ya no tiene tanta sensibilidad ni especificidad. Que ya no, dicen algunos literatura. Siempre no, siempre para mí Ann-Arbor es lo que yo veo, lo que aprendo. Y el esquema 9 de quimioterapia que salió, la sigue usando. La histología de infiltrado celular heterogéneo, el pronóstico también es bueno y está asociado a VIH. Variedad rico en linfocitos, son hombres jóvenes, estadio de 1 y 2, afectación ganglionar periférica y la histología abundante de trastornos de linfocitos pequeños. Generalmente todos los linfomas de Hodgkin son de buen pronóstico. Los demás mal pronósticos son los linfomas no Hodgkin. Variedad de presión linfocítica es más común en hombres de edad avanzada. Los órganos afectados pueden ser órganos abdominales, ganglios retroperitoneales, médula ósea. Estadio 3 y 4 y la histología es una infiltración difusa con linfocitos o fibrosis. El pronóstico es malo y está asociado a virus de Epstein-Barr y VIH. Entonces, en cuanto a las variantes, la única que es común en mujeres o la principal es la esclerosis nodular. Todos los demás son más comunes en hombres. Casi todos estarían en estadio 3 y 4. Casi todos. No siempre y cuando lo hacen. Todos son de buen pronóstico, excepto el de depresión linfocítica. Es el de más mal pronóstico de todos. De resto, todos responden a tratamiento. Casi todos se describen a factores de riesgo al virus de Epstein-Barr, pero la literatura dice que el linfocítico es el más común para él. O sea, que un paciente con este antecedente lo tenga. Predominio linfocítico nodular, hombres menores a 35 años, asintomáticos, la progresión es lenta, adenopatías cervicales o axilares y pocas veces afectación mediastínica, rara vez nodular. Histología, células en palomita de maíz,
que es lo característico y el pronóstico es muy bueno. Voy a sacar presentación, así me falta el informe de Hodgkin. Yo nada más voy a hablar del informe de Hodgkin. Ajá, si yo le digo a usted, a ver qué dice aquí, que estoy escribiendo grande. Jesús Alfredo Rodríguez Briceño. Ajá. Usted tiene una paciente femenina de 27 años de edad que vive en Sabana de Mendoza, que trabaja en la agricultura, que tiene parto esplenomegalia, que tiene serología para citomegalovirus positivo y inmunoglobulina M. Y que tiene 2 parejas sexuales con serología para HIV y virus de hepatitis B negativa. ¿Qué tiene? Un momento. Aló. Diga que ya me dijiste que voy llegando al consultorio y me dan descanso. ¿Qué tiene? ¿Ah? Varios diagnósticos. Generalmente cuando usted tiene un paciente, usted abre una valija y usted plantea muchos diagnósticos diferenciales, eso es verdad. Nunca tenemos la verdad. Usted ingresa un paciente con un diagnóstico y cuando sale de medicina sabe que envió el diagnóstico. Y con el primero que llegó no era. Puede ser una neoplasia o también existe la posibilidad que sea una infección viral. ¿Qué neoplasia y qué virus? Porque ya le dije que no tiene virus de hepatitis B ni VIH. Pero también va a haber una mononucleosis, ¿no? Es un diagnóstico diferencial. Mononucleosis infecciosa. También va a haber una mononucleosis, si es hepatitis, como lo dijeron anteriormente, la esplenomegalia puede ser causada por un virus viral, como el paludismo también causa ¿Y qué clínica de ellos está el paludismo? ¿Y una hepatitis por qué? Yo le dije, VIH está negativo. La serología para hepatitis B no está negativo, B. Porque yo no le dije que tenía fiebre, ni alcohol, ni coluria, ni náusea, ni vómito, ni epigastralia, ni tientriquélico, ni nada de eso para que me diga que tiene hepatitis. Yo sí le puedo decir que tiene mononucleosis infecciosa, porque tiene patosplenomegalia y tiene citomegalovirus positivo para inmunoglobulina M, o sea, una infección aguda. Y le estoy dando un factor de riesgo que tiene 2 parejas sexuales. Yo le voy a hacer una pregunta, le voy a responder con otra pregunta. Usted con los datos que yo le estoy dando, nada más al interrogatorio y con 3 exámenes de laboratorio, ¿usted va a dar tratamiento para citomegalovirus? No. Entonces ahí está lo principal, porque usted debe decir, bueno, terminé una mononucleosis, pero yo quiero y cómo está la hematología, y cómo está la radiología tora, y cómo está el electrocardiograma, y cómo está el ecocardiograma, y cómo está el examen de orina, para que usted complemente a su paciente. Porque yo le puedo decir cuáles son los diagnósticos. O tiene un linfoma, o tiene un citomegalovirus. Pues sí, puede ser una púrpura trombocitopénica asociada al citomegalovirus.
por la edad. Es el único factor que tiene para la edad. Vamos a ver. Andrea. Andrea Ramos, tratamiento primera quimioterapia. Bueno, Andrea, yo tengo un paciente que cursa con un plastrón ganglionar a nivel axilar derecho, pérdida de peso de 50 kilos en 2 semanas, dispepsia con signos de alarma, y paraclínicamente tiene 5 hemoglobinas. Es una anemia microcítica hipocrómica y no tiene patoesplenomegalia ni más ningún otro ganglio. ¿Qué tiene? En 2 semanas, porque tiene dispepsia con signo de alarma. Eso es trampa, primero le pregunté a ella. Pero eso es lo principal que tiene que pensar. ¿Por qué yo le digo? Porque yo estoy diciendo su diagnóstico, usted viene, si estamos hablando de linfoma, se supone que yo estoy preguntando el linfoma. Yo le estoy preguntando una variante distinta. Pero si el paciente tiene 5 hemoglobinas, ha perdido tanto peso, tiene signo de hiperxia y tiene una anemia severa, microcítica hipocrómica, usted sabe que su paciente está sangrando. Voy a adoptar además linfoma, la principal que tiene es la hemorragia digestiva, sea superior o inferior. Pues su primer diagnóstico de hemorragia digestiva. Después mi segundo diagnóstico, plastrón ganglionar, porque no tengo biopsia, no le di histología, no le di inmunofenotipo, ni no le di nada. Y así va a ser el examen. No es que me van a decir linfoma es Hodgkin, linfoma no es Hodgkin, no sé qué. Usted me va a dar su diagnóstico y me va a dar su plan de estudio. Cada quien va a decir qué le va a hacer y qué no le va a hacer. Porque si cualquiera me puede decir que tiene un plastrón ganglionar, pero ella me está diciendo que tiene hemorragia digestiva, yo no se la pongo más, esto es verdad. Hay que descartar exactamente, por la pérdida de peso tan acelerada en tan poquito tiempo. Los linfomas no hacen eso es más subagudo. Y la pérdida de peso no es tan evidente en tan poquito tiempo. Generalmente eso lo hace por la ingesta alimentaria, que por los infeccios no está consumiendo absolutamente nada, porque tiene el Helicobacter pylori y hace una hemorragia digestiva y su linfoma es más. Esa es la evolución de ese paciente. El logo hizo la hemorragia, hizo la Helicobacter pylori, no se trató, lo llevó a gastritis, lo llevó a la hemorragia digestiva y por último hizo exactamente el tratamiento. Entonces, el que me ponga de una vez el linfoma más, yo digo, se copió. Se copió del examen que haría la doctora Laura, porque hay que entregárselo ahí antes que lo vea. Ya la vi. Es que sí puede, mire, es que yo que le digo que un paciente con anemia y síntomas constitucionales puede tener de todo, son muchos diagnósticos diferenciales, porque los síntomas B, además de ser síntomas B, también forman síntomas constitucionales. Un paciente con cualquier otra patología tiene pérdida de peso. Un paciente con un tumor en cabeza de páncreas tiene prurito y pérdida de peso. Es lo que les puedo decir. ¿Quién es Patricia Flores? ¿Usted? Ya le pregunté, pero alguien me está preguntando. Patricia, ven y me explica la clasificación de Ann Arden.
sistema de Ann Arbor se divide en estadios. El estadio 1, donde como de maniquí. ¿Cómo no se la sabe? Parece ya la vez cerramos. ¿qué me falta aquí? Hodgkin y ya. El sistema de Hodgkin, pero que esté bien. Serrano, párese para acá y explíquenle a él. Estadio 1. Estadio 1 afecta ganglios linfáticos de un solo lado. Ajá, estadio 1A, 1B, 1S, 1E y 1X. ¿Qué significa? 1A afecta ganglios linfáticos de este lado del cuello, de un solo lado del cuello. Ay, del otro lado del cuello no. No, sí. Un solo lado, el derecho o el izquierdo, no es indiferente para donde sea. Si es 1A, ¿qué quiere decir usted con eso? Que no tiene los síntomas. Ella hace pura trampa. Ah, si es 1B. Si es 1B. Que si tiene los síntomas. ¿Quién quiere ayudar a Patricia? Yo me tengo que ir. Ven acá. Siéntese, Patricia. Queda ahí Serrano parado. Tenemos que cambiar que no sea ginecólogo. Necesitamos cirujano oncólogo. Bueno, necesitamos más cirujano oncólogo, más neurólogo. Uno. Yo le estoy diciendo 1B. El 1B, donde yo lo decía, se decía que era un foco extraganglionar. Puede ser un foco ganglionar o un extraganglionar. El 2 sería un No se vaya para acá. Siéntese. Eso no es 1B. ¿Tiene síntomas B? Eso es todo lo que tiene. ¿Cuáles son los síntomas B? Los síntomas B son sudoración o diaforesis, fiebre recidivante, pérdida de peso 10% en 6 meses. Lo importante es que, puede ser 1A o puede ser 1B dependiendo de la sintomatología del paciente. Si es 1A, significa, por ejemplo, Dios no quiera, César tiene afectación ganglionar en un grupo cervical, pero no tiene síntomas B, es un hallazgo casual. 1B es que César ha presentado síntomas que podrían confundirse con la tuberculosis y sigue siendo un solo grupo ganglionar, en el cuello, en la axila, inguinal, cualquier grupo, o mesentérico. 2A o 2B quiere decir que ya hay afectación en más de un grupo, pero de un solo lado del diafragma, es decir, en el tórax o del diafragma hacia abajo, abdomen, ingle. En un solo lado. Estadio 3 quiere decir que hay afectación quizás de 1, 2 o más grupos ganglionares, más de 2, ¿por qué? Porque están a distintos lados, sea sobre el diafragma o por debajo del diafragma. Y 4 es que está diseminado. Hoy en día se ha añadido otra letra a los síntomas, que es la X, que son síntomas sistémicos, que generalmente va asociado a estadio 3 o 4, que quiere decir que ya se diseminó la enfermedad. Es muy grave. Y si yo examino, bueno, Serrano no va a ser Serrano, va a ser otro paciente. Yo le digo que tiene cadena cervical superior palpable, que tiene epitroqueales palpables, que tiene esplenomegalia y tiene hepatomegalia. Y yo le hago una hematología y está pancitopenia. Y tengo una radiología de tórax, pensamiento mediastino. Es algo que esto no está. Podría ser 4. Ya refiere que tiene crisis pérdida de peso. Puede ser 4B, porque Es 4B. ¿Qué más? y X. Bien. Porque el 4 hace referencia a que ya sobrepasó los lados del diafragma, pero también que infiltró hígado, porque nos habló de hepatomegalia, el vaso por la esplenomegalia y médula por la pancitopenia. Además de esto, los síntomas hipermetabólicos
hipermetabólicos dan la característica IB y la X nos habla de que es multisistémica la persona. Y si yo ahorita nada más tengo adenopatía cervical y esplenomegalia con pérdida de peso y sudoración muscular. Podría ser, por ejemplo, si el paciente tiene historial de virus Epstein-Barr o citomegalovirus, de ahí puede venir la hepatomegalia, no necesariamente está infiltrado el hígado, todavía tenemos un solo grupo de almenas, podría ser 1, B y X, habría que hacer el estudio del hígado para saber si hay afectación de linfoma o no, porque la hepatomegalia puede ser del virus que causa la enfermedad. Yo lo tengo al rastreo completo. Ya tiene radiología, tomografía, eco, barrido de tórax y todo. Tiene solamente adenopatía cervical. Ahorita. Masa en media quinta. Y tiene un bol 1. Y con biometría normal. Inmunofenotipo con médula ósea limpia. Y síntomas tiene pérdida de peso nada más. Puede ser. Pero tiene un linfoma. Una esclerosis nodular. Puede ser 3B porque ya hay afectación de ambos lados del diafragma, tiene los síntomas B, pero todos los médula, hígado y vasos habría que estudiarlos para poder agruparlo en la X. Y además de la X y la B, ¿qué otra letra tiene? No solo sea B y X. Por eso solo pongo la B. Pero hay más letras. La E que es extranodal. Ahí está la diferencia. Miren fácil. Él tiene aquí un ganglio, uno solo. Pero yo le toqué base y no tiene síntomas, tiene un 1A X. Tiene un 1A X extranodal. Si yo agarro y le coloco que tiene un ganglio aquí y más en mediastino mayor a 10 centímetros, con síntomas tiene un 1B X. Esta X en este caso no por los síntomas sistémicos, sino por la X por la masa mediastina. Si yo tengo... Doctora, yo sería 1BX multi, porque si mide más de 10 centímetros, uno es así. o si ocupan más duplicación mediastina, también sería. Y si yo nada más tengo, yo no encuentro ningún ganglio en ningún lado. No tiene parte esplenomegalia, pero tiene pancitopenia y tiene un inmunofenotipo que dice que tiene un linfoma, variedad de esclerosis nodular. ¿En qué estaría? En 4. Sin una adenopatía que haya tenido, satélite quizás, pero eso se puede, ya tiene infiltración a médula, estamos en un estadio 4. No sabemos cómo está mediastina y cómo está por ahí. Me voy y mañana el miércoles terminamos el linfoma y empezamos leucemia. ¿Y empezamos? Leucemia. Deberían darme el lomo.